Tal cual lo anticipamos nosotros cuando se decretaron las medidas de reimplantación de las restricciones hace 15 días por parte del presidente de la República. Esas medidas, digamos, esa nueva ola de medidas no se terminaba el 30 de abril. Y tenemos ahora entonces este segundo periodo de restricciones que se va a extender hasta el 21 de mayo. No queda claro por qué el presidente de la República determinó que en vez de 2 semanas fueran 3. Seguramente debe estar relacionado con el viaje que el presidente de la República hasta el momento tiene planeado a realizar hacia Europa aproximadamente entre el 12 y el 15 de mayo. ¿Qué es lo que yo le diría vi de lo que fue el anuncio y la presentación del presidente de la República? Desde el punto de vista de las medidas, vimos a un Alberto Fernández más cercano a Horacio Rodríguez Larreta que a Kicillof, en cuanto a lo que por lo menos desde el punto de vista de la expresión pública vociferaba el gobernador de la provincia en relación a la dureza de las medidas para esta etapa que se extiende hasta el 21 de mayo. Claramente, salvo en el tema de las escuelas, el presidente de la República no implementó las restricciones que muchos pensaban iba a concretar en sintonía con, repito, el griterío que habitualmente impone en sus destempladas, penosas, desafortunadas expresiones el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Quiero marcar acá 2 o 3 cosas en relación a lo que estamos viviendo. Hoy tenemos 16.500 casos con 61.000 testeos, 232 muertes aproximadamente. Es decir, estamos ahí en una meseta alta del 25, entre el 25 y el 30%, con escasez de vacunas. Y en este contexto quiero marcar que efectivamente la realidad va marcando la dificultad de implementar las medidas de control estricto que la situación argentina necesita. Y sin duda esto se da como consecuencia de un hecho muy claro. La gente necesita trabajar. Las consecuencias psicológicas, sociales y económicas, vamos a hablar con Diego, hoy tienen un peso fenomenal en cuanto a qué es lo que la gente vaya a hacer para sobrevivir. Porque claramente hay muchísima gente que queda por fuera de cualquier ayuda que genera o que pueda dar el presidente. Hay, obviamente, en el gobierno, y esto hay que entenderlo muy fuertemente, 2 posiciones claras. Hay una posición muy silenciosa que busca el diálogo, sobre todo con el principal enemigo que tiene el kirchnerismo, que es Horacio Rodríguez Larreta. Por eso digo, el presidente de la República el viernes estuvo más cercano de Horacio Rodríguez Larreta para sorpresa de muchos. No así el gobernador, que siguió echando las culpas de todos los males de lo que pasa en el AMBA a la ciudad de Buenos Aires. El gobernador no dice la verdad. Claramente no dice la verdad. Porque hay 2 o 3 cosas sobre las cuales tenemos que insistir ante cada una de las expresiones del gobernador Kicillof en relación a qué es lo que está pasando en el AMBA. El gobernador dice, toda la culpa es de la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires es el eje, digamos, epidemiológico de lo que pasa en el AMBA y en todo el país. No es así. Hay un elemento muy importante para tener en cuenta, además, ¿no?, que siempre lo recordamos. En muchos lugares de los hospitales públicos, sobre todo, en muchos hospitales públicos, lo dijo acá el otro día el doctor Swartman, hay hasta un 50% de testeados del conurbano que no se pueden testear en la provincia de Buenos Aires. Entonces, le digo al gobernador Kicillof, el gobernador, preocúpese porque
los habitantes de la provincia se puedan testear en la provincia, pero no porque eso signifique algo que la ciudad no deba hacer. Y está muy bien, porque somos todos argentinos. Hay que decirle también al gobernador de la provincia, ¿no? ¿Se vive en el Gran Buenos Aires o no? Pero debería preocuparse por eso para evitarle a muchos de los habitantes de la provincia el incordio, la incomodidad del traslado a la ciudad de Buenos Aires para hacerse los testeos que no están en la provincia. Y esto no significa decir que todo lo que está haciendo la ciudad está bien. Significa decir, en esto que estoy marcando de la realidad, que los sectores duros del kirchnerismo necesitan construir un enemigo. Y ese enemigo es Horacio Rodríguez Larreta. Lo escuchaba recién al ministro de Educación, Nicolás Trota, que ha quedado tan tristemente desdibujado con todo esto, ¿no? Cuando hablaba con Valeria y con Guido, y decía, bueno, nos hemos encontrado con el Rodríguez Larreta del año pasado. Y yo le diría al gobierno, qué bueno sería reencontrarse con el gobierno del año pasado, aquel que hasta septiembre del año pasado trabajaba en conjunto con todos y sobre todo con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y no lo tomaba como un enemigo. Pero claro, cuando ocurrió el tema de la quita de fondos a la Ciudad de Buenos Aires, esto marcó un cambio. Cristina Fernández de Kirchner, Kicillof y sus secuaces necesitan hacer de Horacio Rodríguez Larreta un enemigo. Y esto es un problema, fundamentalmente, porque como siempre decimos, lo padece la gente. Esto de dar la idea de que alguien tiene la culpa de lo que está pasando, digamos, esto de echarle la culpa, sobre todo a la gente, ¿no? Y esto de estigmatizar a quienes viven en la Ciudad de Buenos Aires como los agentes de difusión del mal, es horrible, es espantoso, pero es producto de este uso político que el gobierno hace de la pandemia. Tenemos entonces en este contexto, digo, por eso es tan difícil creerle al gobierno y por eso es tan difícil actuar cuando las acciones que se toman no están fundamentadas por la evidencia, sino fundamentalmente por la necesidad de construcción del enemigo. El tema de la presencialidad de las clases es un tema que, como lo venimos diciendo permanentemente, necesita ser manejado en el contexto o basado en evidencias. Esto marca la falta de preparación del gobierno. En septiembre se debió haber trabajado para ver cuán factible era la presencialidad, para ver el perfil de cada escuela y en base a eso actuar. Hoy por hoy se conoce un DNU del presidente de la República, una intención del presidente de hablar con los gobernadores del resto de las provincias para frenar la presencialidad de las escuelas. Y esto tiene que ver fundamentalmente con una decisión política, no tanto con mucha evidencia. Porque es un tema para discutir, pero no basado en la confrontación política, sino fundamentalmente en los hechos, con la idea de ver cómo se puede mantener la presencialidad, no cómo se la anula. Este es un punto para tener en cuenta. Y para ver cómo, además, cuando se la cancela, se lo hace racionalmente y obviamente teniendo en cuenta las consecuencias que esto tenga, ¿no? Dicho esto, sobre lo que vaya a pasar, judicialmente o no, sobre lo que la Corte Suprema de Justicia además falle o no, quiero además marcar todo este tema de lo político como leitmotiv principal o motor principal del accionar del gobierno en el medio del otro gran problema que tenemos, que es la falta de vacunas.
quiero compartir con todos ustedes dos imágenes en relación a lo que representa la vacunación como instrumento político electoral del gobierno nacional. No lo olviden esto, ¿eh? Cuando llegue el turno de las elecciones. Lo venimos diciendo desde el año pasado. Y en la medida que se acerquen las elecciones vamos a ver este uso político como lo estamos viendo en el tema de la vacunación. Esta es una de las imágenes, por favor, en que quiero compartir con todos ustedes, que es la foto. Acá lo estamos viendo al presidente de la República, que en forma sorpresiva se acercó a Ezeiza para recibir este millón, que en principio sería el último que viene a la Argentina de la vacuna Sinopharm. Esta es una foto. Y esta es la otra, que ayer circuló, la hizo publicar la ministra de Salud, 10 millones de dosis. Digo, no tienen cara, realmente no tienen cara. Porque, digamos, las 10 millones de dosis en mayo no son el reflejo del triunfo del plan de vacunación del gobierno. Representan exactamente lo contrario. Representan el fracaso de todo lo que el gobierno había prometido. El gobierno había prometido 15 millones de dosis para febrero y además, como por esas cosas de mala visión política, de mal entendimiento de los hechos, bueno, apostó todo a una sola vacuna, la de AstraZeneca. Finalmente hoy se encuentra con este problema. Entonces digo, primera cosa, miren estos hechos paradojales. El gobierno debería disculparse todos los días, diciendo prometimos para esta época cuanto menos 15 millones de vacunas, aun cuando en realidad deberían haber sido casi 25. No cumplimos con eso, tenemos apenas 10. Y estamos mendicando por el mundo porque no hemos desarrollado una buena estrategia de la vacuna. Hemos rechazado acordar con Pfizer, debería decir el gobierno, y nos equivocamos. Y además, hemos rechazado las vacunas del COVAX, de la Organización Mundial de la Salud, y también en eso nos equivocamos. Entonces uno diría, bueno, reconocer un error es un mérito, cuanto menos, pero ni ese mérito hay. Lo que viene pasando con las vacunas, además lo que ha pasado esta semana, fíjense ustedes, ¿no? La ministra de Salud se reunió el jueves con la encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos, Mary Kay Carson, que a la sazón es la embajadora, como si fuera la embajadora porque no hay embajador, para ver cómo se liberaban unas 900.000 dosis de la vacuna AstraZeneca que están allí retenidas en los Estados Unidos. Pregunta, ¿recién ahora la ministra se reunió? Conociendo los problemas que había con AstraZeneca, ¿no hubiera sido previsor reunirse hace un mes para hablar con la Embajada de los Estados Unidos, para ver qué podían hacer ellos para liberar esas vacunas? Primer punto. Segundo punto, negociación de la vacuna de Pfizer. El otro día mostró unos documentos muy interesantes en su fantástico programa Ver y Rever en Nicolás Viñaski, en donde hablaban, ¿no?, de la confidencialidad que hay entre el laboratorio y los gobiernos. Ustedes saben que los laboratorios son empresas muy duras en relación al tema de la confidencialidad porque hace al mantenimiento de lo que es su principal instrumento, ¿no es cierto? Fórmulas, formas de negociación y más. Y son duros, hay que reconocer que son duros. Pfizer es una compañía dura para negociar. Pero miren ustedes de dónde pasamos. Pasamos de decir que Pfizer pedía los glaciares, las Malvinas, las reservas del Banco Central, la soberanía, a negociar con Pfizer. Usted no negocia con alguien que tiene esas ambiciones o esos apetitos. Esto da idea de lo absolutamente insustancial de la postura del gobierno. Y quiero cerrar con esto. En vez
de estas fotos, en vez de celebrar un fracaso, el gobierno debería preocuparse por ver cómo logra la cantidad de vacunas que necesita hoy la Argentina en el medio de la segunda ola. Porque es el instrumento que necesitamos desesperadamente para evitar casos, para evitar fallecimientos y para generar esperanzas. Eso es lo que debería estar haciendo el gobierno. Si cree que con estas fotos logra soluciones, se equivoca. Puede que con estas fotos gane elecciones. Puede ser. Con estas fotos no va a lograr las soluciones que hoy, la dura realidad de la segunda ola que el gobierno no previó, requieren.